Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Hoy vamos a estar decorando una botella de vino como para centro de mesa en estilo de la Barbie. He realizado en este vestido así. También decoré con un sombrerito. Mire cómo se ve. Atrás ubiqué un lacito y la parte de la blusa está contra un encaje y con una tela por dentro. Esta es la parte del cinturón. Podemos realizarlo para un cumpleaños o para cualquier evento que tú quieras realizar. Queda así. Estos son los materiales: hilo blanco, aguja de costura, pistola para silicón caliente. Estaré ocupando telas sobrantes, encaje, metro. Aquí tengo más encaje, tengo de este tono en color rosa. Aquí tengo 1 metro, regla, tijera, lápiz. Acá tengo más telas, un pedazo de encaje fucsia y otro pedazo de tela. Voy a estar ocupando también esta tela de tul y esta tela rosa. Voy a estar ocupando también una botella de vino de estas. También estaré ocupando la parte de la tapa. Ahora procedemos a cortar la tela rosa y la tela de tul. En esta tela rosa estaré ocupando de largo 50 centímetros y de alto 22 centímetros y medio. En la tela de tul, el largo tengo 50 centímetros y de alto tengo 19 centímetros. Vamos a estar cortando la tela que ustedes tengan en casa. Yo estoy rescatando todo lo que tengo sobrantes. Tengo este fucsia, es para la parte de la blusa, que de alto es de 8 centímetros y de largo me está midiendo 16 centímetros. Esa misma medida corto en esta tela. La voy a estar forrando de esta manera. Ahora vamos a hacer un fruncido. Vamos a estar doblando 1 centímetro, así, de esta manera, que me quede hacia allá, así. Pero lo estaré haciendo junto con la tela de tul. Vamos a ubicar de esta manera. Ahora ahí estaré doblando hacia acá 1 centímetro. Ya tengo puesto el hilo sobre la aguja. Hacemos un nudo al extremo y doblamos entonces hacia adentro 1 centímetro y ahí estaré haciendo en pespunte. Recuerden que estoy doblando junto con la tela de tul, la tela principal y la tela de tul. Aquí ya terminé de coser por toda la orilla. Ahora vamos a hacer el fruncido. Es para ponerlo de esta manera, la parte del vestido. Aquí ya quedó bien. Entonces voy a estar aquí haciendo un remate, porque primero estaré ubicando la parte de la blusa que va acá y luego la parte del vestido. Pero antes estaré ocupando este encaje que voy a estar ubicando por la parte de la orilla. Va a quedar de esta manera, así como hice en la parte de la cintura. En pespunte, de esa misma manera estaré ubicando acá abajo. Aquí les enseño donde ya ubiqué la parte del encaje por el borde.
Mire cómo se ve de linda. Ya el vestido quedó listo para ubicar sobre la botella. Ahora voy a estar ubicando un sombrerito. Este me va a servir para la parte del sombrero. Como en la tapa de esta botella iría de esta forma, voy a estar sacando el molde de la parte de la base. También estaré formando alrededor una tira aquí delgada. Luego sacamos la horma del sombrero. Aquí ya tengo cortado la parte del círculo, iría acá encima como base. También he cortado la parte de la tira, el que iría de esta forma, así. Así quedaría la parte de la base. Después de que ya hayamos pegado la parte de la base, ahora vamos a cortar en forma de media luna para ubicar así alrededor, y me va a quedar de esta manera. Hacen de esta manera en media luna. Luego cortan un poquitico así, luego lo cortamos acá así como esta, y queda la parte de la hoja del sombrero. Ahora voy a estar haciendo en pespunte. Siempre hay que rematar al inicio para que no se desprenda. Estaré pasando el hilo por toda la orilla. Ahora voy a ubicar la parte del sombrero y la hoja. Por esta parte así vamos a pegar. He fruncido un poquito. Mire cómo se ve aquí. En la parte de acá atrás quiero que quede como este diseñito. Así quedó la parte del sombrero. Ya como acá atrás quiero que quede este diseño así. Ahora vamos a dar la vuelta. Y queda listo. Acá atrás voy a estar ubicando un lacito, que es este. Estaremos poniéndolo de esta manera. Vea cómo se ve de bonita la parte del sombrero. Ahora sí voy a empezar a ubicar la parte del vestido, la parte de la blusa, y terminamos. Primero estaré ubicando la parte de la blusa en esta parte. Ya quedó ubicada la parte de la blusa. Ahora voy a estar ubicando el vestido. Después de que ubiquemos acá, estaré cerrando en esta parte. Por eso aún no he cortado el hilo. Ahora voy a ubicar este como si fuera sido un cinturón.
En la parte del sombrero voy a ubicar otra tirita de estas. Así quedó ubicado, como pueden observar, en la parte del sombrero. La parte del vestido. Esto lo podemos decorar como centro de mesa para un cumpleaños de 15 años o cualquier cumpleaños que vayan a realizar. Este es el diseño de la Barbie de la película. Así que estaremos viendo en un siguiente video. Muchísimas gracias por haberme acompañado.